buenas tardes, que el Señor os bendiga mucho y deseo que todas os encontréis bien. Y bien, pues ya hemos llegado al final de este ciclo de estudios de doctrina bíblica que durante 10 semanas nos ha ocupado. Espero y deseo que haya sido de bendición. Y la semana pasada comenzábamos con la última doctrina, los eventos del fin. Y veíamos como por medio de este esquema, de una manera sencilla, pues podíamos ver los acontecimientos que están por venir en ese orden. Vamos a hacer un recordatorio. Veíamos en primer lugar que ahora nos encontramos en la era de la gracia, la época de la Iglesia, ese tiempo desconocido. Y el primer evento que esperamos es el rapto de la Iglesia. Nos ocupábamos del rapto, de los eventos que en el cielo, después de que hayamos sido arrebatados, ocurrirán. El juicio de la Iglesia ante el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Y seguido del rapto, mientras en el cielo estas cosas están aconteciendo, en la tierra comenzaba la tribulación, ese periodo de 7 años divididos en dos mitades, el principio de dolores y después la gran tribulación. Conocíamos lo que en este tiempo pasará y también los gobernadores que tendrán poder en este momento. Y bien, ahora vamos a ocuparnos de la segunda parte, en la que vamos a ver la segunda venida de Cristo para Armagedón. Veremos el milenio y luego el estado eterno, ese estado que para los salvos es el de salvación y bienaventuranza, y para los que en Cristo no han creído será un estado de condenación eterna. Así que vamos ya a comenzar por nuestra primera parte, la segunda venida de Cristo. Pues vamos a ver la segunda venida de Cristo en primer lugar, pero antes deciros cómo vamos a dividir la clase de hoy en 3 partes. La primera es la segunda venida de Cristo, la segunda parte nos ocuparemos del milenio y en tercer lugar del estado eterno. Vamos entonces a ver, cuando los 7 años de tribulación hayan terminado, ¿qué será lo que ocurra? Pues que llegará la segunda venida de Cristo. ¿Y qué es la segunda venida de Cristo? Pues es la manifestación visible del Señor para cumplir todas las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, profecías que encontramos, por ejemplo, en Zacarías capítulo 14, en Isaías capítulo 2. Cristo vendrá a la tierra y vendrá para vencer, vendrá para establecer su reino milenial después. Y vamos a imaginarnos el escenario que la Biblia tan claramente nos lo muestra. Dice Juan en Apocalipsis 19 que vio el cielo abierto y del cielo salía una cabalgadura con un jinete. Y vamos a leerlo mejor porque es la mejor manera, la que nos muestra la propia palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 19 de los versículos 11 al 16. Vamos a leerlo. Dice así: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué preciosa imagen! Cuando vemos a Cristo viniendo en su segunda venida, y vamos a ver pues la misma descripción que nos hace la palabra acerca de su gloriosa persona. En primer lugar, vamos a ver la cabalgadura. Dice que viene en un caballo blanco. Mirad, el caballo es símbolo de guerra y de conquista. Jesús en su primera venida lo vemos como entra en Jerusalén sobre un pollino, lo que nos estaba indicando humildad, porque Cristo vino en su primera venida
de una forma humilde y vino para sufrir, porque su propósito era el de morir en una cruz, sufriendo para perdón de nuestros pecados. Sin embargo, ahora no lo vemos sobre un pollino, sino sobre un caballo, para vencer. El caballo es símbolo, como ya he dicho, de guerra, de victoria. Y este caballo es blanco, y el blanco, ese blanco puro, nos está hablando de la absoluta pureza de Cristo, de ese Cristo glorioso, de su deidad. Vemos ahora, centrándonos en su persona, pues en primer lugar sus ojos. Nos los describe la palabra como llama de fuego. Y aquí lo que está queriéndonos enseñar es esa vista penetrante, lo que nos está señalando uno de sus atributos, si os acordáis, la omnisciencia. Cristo todo lo sabe, conociendo los pensamientos de todos. Vemos cómo nos habla de ese fuego que nos está indicando juicio, ese fuego consumidor que viene a acabar con toda la maldad y con toda la iniquidad del mundo. Después se nos dice que lleva sobre su cabeza una diadema, y esto es una corona, lo que nos está apuntando a su reino, a su deidad, a ese Cristo que tiene autoridad sobre todos los reinos de la tierra. Él es el Rey que vino a reinar y ahora viene a reinar. Mirad, después se nos está hablando de que de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, y esta es la única arma que él lleva, y es su palabra fuerte, su palabra con autoridad, esa palabra que solamente es necesaria que su boca la abra para que todas las huestes de maldad sean derrotadas. Aquí vemos esa palabra justa y esa palabra vengadora. Y en cuanto a su vestidura, dice que es una vestidura que está teñida de sangre, y aquí nos está recordando su consagración absoluta hasta el final. Ese Cristo que nos recuerda que murió por cada uno de nosotros, que esa sangre que derramó es la que nos ha limpiado a cada uno de nosotros y nos ha dado acceso ante su presencia para siempre. Vamos a ver ahora sus títulos. Hemos visto la cabalgadura, hemos visto su persona, y ahora vamos a ver los títulos que en este pasaje se le otorgan. El primero es fiel y verdadero, y es que Cristo es la personificación de la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es absolutamente íntegro, Cristo es fiel hasta eternamente fiel, y así nos lo está demostrando este título, Cristo fiel y verdadero. Y aquí vemos pues el reverso de estos personajes que la semana pasada veíamos. Si Cristo es la verdad, si Cristo es fiel, veíamos a Satanás, al anticristo, al falso profeta como mentirosos, como engañadores, como traicioneros. El segundo título que se le da es el Verbo de Dios. En Juan ya lo leemos: y aquel Verbo fue hecho carne. Y es que Cristo es el Verbo de Dios, ese Dios hecho carne, ese Dios único. Y en tercer lugar, Rey de reyes y Señor de señores. Cristo es el Rey. Mirad, él en su primera venida vino como Rey, pero se burlaron de él, lo rechazaron, y cuando lo llevan a la cruz, le ponen en burla una corona de espinas, la cual le dañaba sus sienes, pero ahora él viene con diademas y con este título: el Rey de los reyes, el que tiene autoridad sobre todos los reyes del mundo de todas las épocas habidas, y el Señor de los señores. Este Dios, este Jesús divino que tiene dominio sobre todas las cosas de la tierra. ¿Y qué viene a hacer? Pues viene en su segunda venida a hacer frente a sus enemigos, a la oposición de maldad, y viene para Armagedón,
porque esta batalla se librará en el valle de Armagedón, y siempre decimos batalla de Armagedón, pero yo diría victoria de Armagedón, porque realmente no se libra ninguna batalla. Cuando leemos desde un versículo al otro, desde que están los reyes, el anticristo, el falso profeta y todo su ejército esperando, preparados para batallar contra él, en el siguiente versículo ya vemos la victoria. No ha habido batalla que se libre, sino que Cristo viene para vencer. No hay batalla ni daño que se pueda hacerle a él. Aquí vemos esa victoria que es la consecuencia del resplandor de su presencia, de la espada aguda que sale de su boca. Mirad, lo leemos en el versículo 19 del capítulo 19, dice: y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Como he dicho antes, aquí vemos la escena. Están todos los opositores de maldad preparados para batallar contra aquel que viene sobre el caballo blanco. Pero inmediatamente en el versículo 20 leemos: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron con las carnes de ellos. ¿Veis? Aquí vemos cómo ellos están esperando para batallar, pensando en ignorancia que iban a tener la victoria, pero Cristo, solamente con su llegada, ¿qué es lo que ocurre? El anticristo, o la primera bestia, y el falso profeta, la segunda bestia, dice que son lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y que todo el ejército que está con ellos son muertos en ese mismo instante. ¿Y qué es lo que pasa también? Pues mirad, en el capítulo 20, versículo 2, leemos: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Después de que el falso profeta y el anticristo son lanzados al lago de fuego y todo su ejército muerto, Satanás es atado por 1000 años para que él no pueda hacer nada, ni dañar ni engañar a nadie. Y aquí vemos cuando Cristo, tras esta preciosa victoria, establece su estado milenial. Y vamos a ver ahora el milenio. ¿Y qué es el milenio? Pues mirad, el milenio, como su propio nombre indica, es una época de 1000 años en la cual Cristo reinará en toda la tierra, y aquí cumplirá tanto para los judíos como para los gentiles todas las promesas de los pactos que había hecho en libros como Isaías, Zacarías, Ezequiel, Miqueas, y en el Nuevo Testamento lo leemos en Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ver dentro del milenio los súbditos del reino, vamos a ver la sede del gobierno, cuál será la capital, vamos a ver quiénes regirán en el gobierno y luego veremos el fin del gobierno. Comenzamos entonces viendo los súbditos del reino. Pues bien, cuando todo esto ha ocurrido, como acabamos de ver, y comienza el milenio, ¿quiénes van a vivir en él? Pues mirad, en el milenio vivirán todos, tanto judíos como gentiles, que hayan creído en el tiempo de tribulación y hayan sobrevivido a ella. Ellos serán los que formen parte del milenio. En estos 1000 años nacerán muchas más personas. Algunos creerán, pero otros no lo harán, aunque en este tiempo ninguno podrá rebelarse contra Dios, y el pecado en este tiempo no será aceptado, porque Cristo inmediatamente castigará con la muerte a aquel que se rebelara contra él.
Vamos a ver entonces la sede del gobierno, ¿cuál será? Mirad, es el milenio, será un reinado universal y como capital universal será Jerusalén. Jerusalén que ya estaba también profetizada y veremos cómo Jerusalén será exaltada. Vamos a leer 3 pasajes. Uno lo encontramos en Isaías 23, donde dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando el Señor de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Vemos como Jerusalén será la sede central de este gobierno y será gloriosa. El otro texto lo encontramos en Zacarías, capítulo 14, versículo 10, donde dice: toda la tierra se volverá como la llanura, desde Jebá hasta Rimán, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida. Jerusalén será enaltecida en este tiempo por toda la tierra. Y veremos cómo será también el gozo de la tierra. En el Salmo 48, versículo 2, dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es precioso ver cómo esa ciudad amada de Dios, que desde el principio fue la tierra escogida y a lo largo de la historia ha sido y es perseguida, llegará un momento donde las promesas se cumplan y será enaltecida por todos los seres de la tierra, por todos los reyes de la tierra. Y vamos a ver su gobierno. En este tiempo, ¿quién será el rey? Por supuesto, Jesucristo. Jesucristo será el rey de este reino milenial. Y lo vemos como Él gobernará y lo hará teocráticamente. Será un gobierno divino, absolutamente divino. Aquí no habrá democracia, aquí no habrá ninguna dictadura por parte de nadie. Será un gobierno teocrático y Cristo, el Rey. Mirad, en Daniel 7:14 leemos: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cristo como Rey, reinando sobre ese reino que permanecerá. Y habrá un príncipe que regirá bajo la autoridad de Jesús, y este será David resucitado. El rey David resucitará en este tiempo, y así nos lo dice el libro de Ezequiel 37. Voy a leer los versículos 24 y 25. Dice así: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitarán vuestros padres, y en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Vemos aquí como David será el príncipe que regirá en este tiempo y que todo el mundo cumplirá los preceptos, los estatutos y los mandamientos de Cristo. Vamos a ver las características de este reino milenial. Mirad, las características serán la justicia, serán la paz y la productividad. Vamos a ver la justicia. Será una justicia perfecta y completa en toda la tierra. Ahí no habrá injusticia, ahí no habrá pecado que se permita, ni nada malo que pueda haber, ningún delito de rebeldía contra Dios quedará sin castigo, porque será inmediatamente cortado. En el milenio solamente la paz y la justicia reinarán. La paz es el segundo punto. Habrá una paz como nunca hemos conocido, y solamente en este tiempo y después en la eternidad la habrá. Será universal, una paz en todo el mundo, aun en las bestias salvajes.
Leemos en Isaías 11, versículos 6 y 7, como no solamente será en los hombres que reinará la paz, sino que hasta en las bestias salvajes. Y vemos como esto nos traslada al Edén que Dios creó, ese Edén perfecto, cuál era su voluntad, en la que había prosperidad, en la que había paz, en la que los animales estaban juntos, y es lo que veremos en el milenio. Como digo, Isaías 11, 6 y 7 leemos así: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león con el buey comerán paja. Vemos una paz hasta en las propias bestias del campo, en toda la naturaleza la habrá. Y el tercer punto es la productividad y la prosperidad. Hemos visto la justicia en todos los seres de la tierra, hemos visto la paz aún en las propias bestias del campo, y ahora vamos a ver cómo la tierra producirá fruto. En la tierra habrá prosperidad, no habrán catástrofes, no habrá nada de lo que nosotros ahora conocemos. Vamos a leer Isaías 35, versículos 1 y 2. Dice: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Vemos aquí cómo la tierra será, como antes he dicho, como el Edén. No habrán cardos ni espinos. Mirad, en Edén era así, y si recordáis cuando veíamos la caída del hombre y el pecado, cuando Dios castiga a Adán, una de las cosas que hace es maldecir en la tierra por causa del pecado del hombre, cuando le dice: maldita será la tierra por tu causa, y dice que cardos y espinos te producirá. Esto lo podéis leer en Génesis 3, en los versículos 17 y 18, pero cuando llegue el milenio será volver a ese primer Edén, porque al final lo que nos está indicando es que las promesas del Señor, la voluntad de Dios que Él tuvo para un principio, se cumplen al final. Él tiene la última palabra y llegamos al fin del reino. Cuando estos 1000 años se cumplan, ¿qué es lo que pasará? Pues mirar, esto lo encontramos en Apocalipsis 20 y de los versículos 7 al 9. Vemos cómo ocurren estas cosas. Vamos a leerlo. 20 del 7 al 9. Dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vemos aquí que cuando estos años se cumplan, estos 1000 años acaben, Satanás será soltado, pero él reunirá en toda la tierra, como he dicho antes, durante estos 1000 años nacerán muchos que no creerán, pero no podrán demostrarlo abiertamente. Entonces Satanás reunirá a todos aquellos y rodeará la ciudad de Jerusalén para, por última vez, él tratará de vencerlo y de librarse de ese castigo que ya le fue determinado en el principio, que su fin sería el acabar en el infierno, pero él siempre con ese propósito de librarse de él. Y vemos como Satanás pues rodeará, como he dicho, la ciudad de Jerusalén, pero Dios no permitirá que nada ocurra. Tampoco habrá ninguna batalla que suceda, porque Dios hará descender fuego del cielo que consumirá a todos los rebeldes, y Satanás
dice que será lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia, donde está el falso profeta y todos los seres de maldad. Y ahí estarán en ese castigo eterno, como acabamos de leer, por los siglos de los siglos. Entonces tendrá lugar el juicio final. Y esto es lo que vemos, ese gran, o el juicio del gran trono blanco, que lo encontramos en el capítulo 21 de Apocalipsis, en el capítulo, 20, encontramos el juicio ante el trono blanco, donde vemos a Dios sentado en el trono y a todos alrededor de él, donde todos los seres de la tierra serán juzgados. No la iglesia, que ya lo había sido, sino todos aquellos. Mirad, lo leemos en Apocalipsis 20, versículo 12, dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí vemos como todos, grandes, pequeños, de todos los tiempos, estarán delante del trono y serán juzgados. Y como veis, aquí se nos habla de dos libros. Uno es el libro de la vida. Aquel que esté escrito en el libro de la vida pasará a la eternidad con Cristo y con Dios y con todos los santos, pero el que no esté escrito en el libro de la vida será también lanzado al lago de fuego y azufre. Y el otro libro, como bien hemos leído, es el libro de las obras. Igual que a los cristianos, ¿os acordáis? A la iglesia, veíamos la semana pasada cómo se nos darán galardones según las obras que hayamos hecho como creyentes. También a los pecadores habrá un castigo según también el grado habrá un grado de castigo según sus obras que ellos hayan hecho. Y en Apocalipsis 20, versículo 15 leemos: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y entonces, después que esto haya acontecido, comenzará el estado eterno, que es el último punto. Y bien, en el estado eterno, como ya vemos aquí, hay dos estados: el de salvación o estado de bienaventuranza y el estado de condenación. Y en cada uno de los dos vamos a ver dos lugares: un lugar de tránsito, un lugar transitorio y un lugar eterno. Y vamos a comenzar viendo el estado de condenación. Bien, en el estado de condenación vemos que quienes irán a este lugar, pues serán todos aquellos que no hayan aceptado a Cristo como su Salvador, el cual es el camino que lleva a Dios, al Padre. ¿Cuál es el lugar transitorio del estado de condenación? Hay un lugar para los hombres y este se llama o Hades o Seol. Los dos nombres indican el mismo lugar, uno está en griego y en otro en hebreo. Y este lugar es donde irán los hombres que no han tenido la salvación, esperando el juicio ante el trono blanco. Mirad, este lugar lo leemos en Lucas 16, 22 y 23, cuando nos está hablando de la historia de el mendigo y Lázaro. Dice así: y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Vemos como en esta historia se nos indican dos lugares. Uno es el Hades o Seol y el otro es el paraíso, del que luego hablaremos, o el seno de Abraham. Y aquí el rico, el que no había aceptado a Cristo, estaba en este lugar de tormento. En el Salmo 16, 10 leemos por lo contrario, indicando este mismo lugar, el Seol, pero diciendo que el santo no estará allí. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El otro lugar
es el lugar de prisiones, de oscuridad, o también llamado Tártaro. Este lo encontramos en Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Y es un lugar donde están los ángeles caídos, los ángeles que pecaron contra Dios y siguieron a Satanás. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Y el otro lugar es el abismo. El abismo es un lugar de prisión para demonios con un poder especialmente dañino, y también es ese lugar donde Satanás, durante los 1000 años en los que será encerrado, estará en él. Así lo leemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 8, versículo 31, cuando vemos la historia del endemoniado gadareno, que los demonios, después que han salido de él, dicen que no los lleve al abismo, sino que es cuando ellos poseen a un hato de cerdos. Y en cuanto a Satanás, lo hemos leído antes, Apocalipsis 23 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Este es el lugar donde Satanás estará durante el milenio atado. ¿Y cuál es el lugar eterno de condenación? Si hemos visto el lugar transitorio, Hades o Seol para los hombres, las prisiones de oscuridad para los ángeles caídos y el abismo para unos demonios con poder dañino especial y el lugar donde Satanás estará encerrado, ahora vamos a ver el lugar eterno, y este lugar es el infierno, también conocido en la Biblia, mencionado como el lago de fuego que arde con azufre, y también se le llama la segunda muerte. Es el lugar donde irán eternamente para castigo eterno Satanás, sus ángeles y todo aquel que no ha creído en Cristo, que no se ha arrepentido y ha seguido a los caminos de Satanás. Es un lugar de castigo eterno. Lo encontramos en Mateo 24:41. Dice así: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Vemos que será un lugar de castigo eterno. ¿Y cuál será el mayor castigo? Pues será la eterna separación de Dios. Se nos dice que allí será el llanto y el crujir de dientes en Mateo 13:50, podéis leerlo. Y en Marcos 9:43 y 44 vamos a leer, cuando habla de las ocasiones de caer, vemos que va definiendo cada una de nuestras partes del cuerpo, y vamos a leer estos dos versículos que dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este es un lugar donde la gente deseará morir, pero la muerte no llegará. Será un castigo eterno donde no se conocerá la muerte. Y ya vamos al estado de bienaventuranza, al estado de salvación, y también encontramos un lugar transitorio y un lugar eterno. ¿Cuál es el lugar transitorio? Vamos a volver a la historia del mendigo y Lázaro, el rico, y aquí vemos que es el paraíso, también llamado el seno de Abraham o el tercer cielo. Y leemos en Lucas 16, versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Vemos como en este lugar transitorio, donde ya se goza de la presencia del Señor, aunque aún no en la eternidad, como cuando todos lleguemos. También en este lugar es donde nos lo muestra la palabra, cuando Cristo ha sido crucificado y vemos que los 2 ladrones que están en las cruces de al lado, uno le dice a Jesús que se acuerde de él, y Jesús le responde así. En Lucas 23:43 dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el lugar transitorio donde están los espíritus y las almas
de aquellos que ya han muerto esperando el retorno de Cristo, donde sus cuerpos sean resucitados y transformados. Y vamos a ver entonces ya el lugar eterno. Y ese lugar eterno son el cielo nuevo y la tierra nueva. Es la Jerusalén celestial. Es ese lugar donde iremos todos los creyentes de todos los tiempos para estar con Cristo eternamente delante del trono de Dios, gozando toda la eternidad. Y se nos describe la Jerusalén celestial en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Os invito a que lo leáis porque son pasajes preciosos donde se nos está describiendo ese lugar glorioso. Y vamos a leer Apocalipsis 21, los versículos 3 y 4, donde vemos esta gloria de lo que a todos los hijos de Dios nos espera en el estado eterno. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese lugar eterno, donde ya no habrá más sufrimiento, donde no habrá llanto, dolor, porque estaremos en íntima y perfecta comunión con Cristo, porque dice que estas cosas, los sufrimientos que hoy podamos vivir, en este momento ya habrán terminado. Y ya para concluir, estamos esperando que llegue ese momento glorioso, donde estemos con Cristo eternamente y para siempre. Y quiero pues terminar leyendo unos versículos, los últimos versículos en nuestra Biblia. Veíamos cuando conocíamos la importancia de la doctrina, y la primera doctrina era la naturaleza de las Escrituras, este libro maravilloso donde Dios nos ha dejado su revelación escrita y donde podemos ver todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Y ya en la última hoja vemos cómo Dios sella este libro con esta esperanza preciosa, y es el clamor de la esposa esperando que el esposo llegue para morar eternamente con él. Voy a leer, en primer lugar, nos situamos en Apocalipsis capítulo 22 y voy a leer primero los versículos 12, 13 y 14. Dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, de esta ciudad eterna, de esta Jerusalén celestial. Vamos a leer ahora el versículo 17, donde vemos aquí como el Espíritu Santo y la Iglesia le están diciendo al esposo que venga. Dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Aún es tiempo de beber del agua de la vida que Dios, por medio de su Hijo, nos ofrece. Y ahora, la esposa, tenemos que estar con esta petición, diciendo: Cristo, ven. Y vamos a leer, por último, cómo el libro se sella, esta gran revelación escrita se sella, versículos 20 y 21. Y el que da testimonio de estas cosas dice, o sea, Cristo: ciertamente vengo en breve. Y la Iglesia responde: amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y amén. Pues ya hemos acabado este ciclo, como os he dicho, y ojalá hayamos podido recordar muchas cosas de las que ya sabíamos, aprender algunas nuevas, pero sobre todo vivirlas.
y vivir cada día como si fuera ese día en el que Cristo vendrá como ladrón en la noche para llevar a su iglesia. Prediquemos el Evangelio, anunciemos las buenas nuevas del Señor y estemos preparados porque nos espera una eternidad gloriosa con el Señor. Que Dios os bendiga a todas y si alguno más ha escuchado, os invito a aceptar al Señor y las puertas de nuestras iglesias, tanto de la Iglesia Pleno Evangelio en Barcelona, en la calle Travesía de San Antonio número 14, estáis invitados, y en Santa Perpetua, en la calle Vidal y Barraquer, también allí tenemos una iglesia donde podéis congregaros. Que el Señor os bendiga mucho y un fuerte abrazo.